Buenos días, hermanas. Buenos días, hermanos. El Señor esté con cada uno de ustedes esta mañana. Damos gloria al Señor, alabamos su nombre porque Él nos permite una vez más poder estudiar su palabra y el conocimiento que Él trae a nuestra vida cada vez que la palabra suya se abre, cada vez que escuchamos la enseñanza que Él tiene para nosotros. Em, la lección se llama La segunda venida del Rey. Tenemos el texto en Mateo 24:1 y 25:46. El texto a memorizar, hermanos, Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Verdad? Aprendido de memoria. Una de las promesas más bellas, hermanos, del Señor, eh, es que Él va a volver otra vez a esta tierra. ¿Para qué? Para establecer su reino en el periodo del milenio. Hagamos una diferencia, hermanos, ¿verdad? Recordemos, la segunda venida de Jesús no es el rapto. Yo se los he enseñado, ¿verdad? No lo confundamos, aunque por ahí en muchos lados se confunden, ¿verdad? Y usan los versos del rapto para la segunda, ¿no, hermanos? En la segunda venida del Señor, Él viene como rey, Él viene a gobernar, Él viene a juzgar, Él viene a establecerse como el dueño de todas las cosas y como el absoluto rey de la tierra, ¿verdad? En el rapto el Señor viene, no, viene a las nubes, nosotros subimos y le recibimos y nos vamos con Él y vendremos con Él cuando Él venga por segunda vez a la tierra. ¿Sí? Y bueno, desde el mismo Edén, hermanos, luego del pecado de Adán y Eva, ellos estaban tristes, estaban afligidos por el pecado y Dios les infundió aliento por medio de la promesa de la simiente en la mujer. Dice la palabra en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa nos da la certeza, mis hermanos, de que Dios establecerá un reino permanente, un reino de justicia donde el pecado no tendrá más lugar. Como podemos ver, hermanos, este reino es absolutamente espiritual, donde las cosas de este mundo no van a tener lugar, no pueden entrar, ¿verdad? Solamente los que hemos sido, fuimos redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Y los que también sean salvos durante el periodo de la tribulación. Dice la palabra en Lucas, en el capítulo 12, versos 18 al 20, y dijo, un hombre, ¿verdad?, que tenía muchas posesiones, es el contexto de esto, dijo, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienen guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Primera de Timoteo 6:7. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Entonces, hermanos, el énfasis que el Señor hacía acerca de su segunda venida era que nosotros estemos preparados. Hermanos, los que estamos con Él, los que van a recibirle cuando Él venga, que estemos listos, hermanos. Ya sea que nosotros podamos, como dice la palabra del Señor, como este hombre que dijo, bueno, yo tengo mucho que hacer, tengo esto, pero el Señor dice, tú no sabes, ¿verdad? Ahora, en la hora de la segunda venida del Señor tampoco hay certeza, no se sabe. Él va a venir, dice la palabra que van a haber señales antes de su venida, antes de su venida. Y como dice Timoteo 6:7, ¿qué es lo más importante, hermanos? Nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Por eso el Señor nos manda a nosotros, ¿a qué? A hacer tesoros, dice, en los cielos, ¿verdad? Donde la polilla no se come ni el hollín corrompe, sino que son tesoros que son eternos, donde nada les puede hacer daño. El Señor nos llama a nosotros hacia eso, hermanos, hacia eso. No a los tesoros de este mundo, no a las posesiones de acá, no a lo que hay en este mundo. No nos aferremos, hermanos, no nos aferremos a los tesoros de este mundo.
Durante su predicación, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Betania y pasaron por el monte de los olivos. Y sus discípulos dirigieron su atención al templo de Jerusalén. Pongamos atención a la palabra, hermanos. Dirigieron su atención al templo de Jerusalén. Les voy a decir por qué. Jesús profetizó acerca del templo algo que sus discípulos muy posiblemente no les pareció bien, o sea, no cayó bien. Dice la palabra ahí en Mateo 24, verso 1 y 2, cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, dice la palabra del Señor, hermanos. Ahora, cuando ellos estaban, dice, en el monte, en la parte alta, y veían la grandeza del templo, el Señor les dice, ¿verdad? Todo eso va a ser destruido. ¿A qué se refería, mis hermanos? El Señor se estaba refiriendo a la destrucción la invasión y destrucción de Jerusalén por el emperador Tito. Entonces, se refería a que todo iba a ser destruido. Y para los discípulos esto no era como bien visto, hermanos, porque el templo era un sinónimo de grandeza del pueblo judío. Era un sinónimo de lo más grande que había, del esplendor, hermanos, y veremos por qué era esto. El templo de Herodes, como le conoció Jesús, ¿verdad? Así se le conocía, constaba, hermanos, de un patio muy grande, lo que hoy es una gran explanada que está a la entrada del templo, rodeado de suntuosos pórticos. Dice la historia, ¿verdad? Tenían 13.5 metros de altura, sostenidos por columnas de mármol de 11 metros de altura, ¿verdad? Ya vamos viendo por qué a los discípulos no les pareció, ¿verdad?, la destrucción de aquello, porque era un sinónimo de grandeza, hermanos. Y dice que era una sola pieza y el techo de madera de cedro. En el pórtico occidental del templo norte, en el oriental, tenía 2 órdenes de columnas, mientras que el pórtico meridional tenía 4 órdenes y 2 planos superpuestos. Dentro del gran patio exterior, llamado el patio de los gentiles, estaban los 3 patios interiores de dimensiones más pequeñas. Vemos todas las cosas que habían ahí, ¿verdad?, en ese lugar. En el siguiente orden de cercanía al santuario, el patio de las mujeres. Recordemos, ¿verdad? En el templo las mujeres no podían estar en el lugar donde estaban los hombres. No podían, era prohibido por la ley. Mas el Señor luego, ¿verdad?, trajo, dice, un nuevo pacto para nosotros. Entonces, estaba el patio de las mujeres, luego el patio de Israel o el patio de los hombres, donde se reunían los hombres, y el patio de los sacerdotes en torno al santuario, mis hermanos. Todo esto estaba rodeado por un muro, ¿verdad?, inmenso, donde estaba prohibida absolutamente, bajo pena de muerte, la entrada a cualquiera que no fuera judío. Era absolutamente penado con muerte. Y esa advertencia estaba escrita, dice, en los dinteles de las puertas. O sea, había una advertencia de que era pecado de muerte entrar si no se era judío. Entonces, el santuario del templo estaba dividido en 2 partes. El santo, ¿verdad?, el que estaba a la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de los 7 brazos y el altar de los perfumes que un sacerdote incensaba 2 veces al día. Recordemos que aquel templo, aquel tabernáculo que el Señor erigió, dijo que lo armaran así, que lo hicieran así, fue traído y puesto, ¿verdad?, en el templo. David fue el que se encargó de esto. Él trajo el arca también, todo lo trajo y lo puso en el templo, pero era un lugar sagrado, hermanos, para los judíos. Tan sagrado, ¿verdad? A continuación, dice, estaba separado, ¿verdad?, el santuario por un gran velo, y en lo más profundo, recóndito del santuario, estaba el santo de los santos, el lugar santísimo.
un lugar oscuro ocupado en otro tiempo por el Arca de la Alianza. Entonces, hermanos, yo les quiero escribir esto para que ustedes vean por qué, ¿verdad? El Señor estaba diciéndoles, no se preocupen por eso, vendrán cosas mejores, ¿verdad? Él va a restablecer un orden en su segunda venida, va a poner un reino, hermanos, en esta tierra, donde todos vamos a estar con Él. Entonces el Señor les hacía hincapié en que no pusieran tanta atención en aquello, que aunque era suntuoso, era grande, eran cosas que estaban en la tierra. Él estaba indicándoles a sus discípulos que miraran hacia arriba, que miraran hacia lo que estaba por venir, que miraran hacia las cosas que Él les estaba hablando, que no eran las de este mundo, sino las espirituales. Entonces, este lugar, ¿verdad? El lugar de los santos, el lugar santísimo, el único que tenía acceso ahí, ¿quién era? Ya ustedes saben, ¿verdad? El sumo sacerdote, una vez al año, y después de una larga purificación con ayuno y oraciones, él hacía lo que se llamaba el día del perdón. Jesús, hermanos, reconoció en todo momento la santidad del templo. Aquí lo encontraron sus padres después de 3 días de búsqueda, ¿verdad? ¿Recuerdan la historia? Se perdió y hizo entrar en un caos, ¿verdad? Tremendo a sus padres porque no sabían dónde estaba. Lo encontraron en el templo, dice la palabra del Señor. Muy probablemente él venía con María y José, ¿verdad? Anualmente desde los 12 años, recuerden, subían a Jerusalén a las fiestas. Y más tarde, hermanos, Jesús predicó largamente bajo los pórticos del templo. Era un lugar preferido por él para predicar. Recordemos que él dijo a aquellos cambistas y a todos aquellos que habían usurpado, ¿verdad?, el templo y lo habían hecho una cueva ahí de vendedores y cuanta cosa había. Mi casa, casa de oración será llamada. Eso fue en el estudio pasado. Dice, y sacó a todos. Él tenía un celo por el templo y él predicó muchas veces desde ese pórtico a los judíos, hermanos. Él se proclamaba desde ese lugar como el agua y luz del mundo, invitando a la gente a seguirle. Se declaraba anterior a Abraham y por eso muchas veces querían apedrearle, ¿verdad? Querían apedrearle. Curó un ciego ahí, hermanos, en sábado, y los fariseos solo pensaban en acabar con él, pero Jesús los pone en evidencia cuando le presentan para tentarle a una mujer sorprendida en adulterio. Todo esto pasó en los alrededores y ahí mismo, ¿verdad? No habían entendido que él no había venido a juzgar, sino a salvar. Es el propósito de Cristo. Yo no he venido a juzgar el mundo, él lo dijo. Yo he venido para que el mundo sea salvo por medio de mí. Eso dijo el Señor Jesús. Ellos no entendían que el Señor no venía a dilucidar si este tenía la culpa, si el otro no. Dice, yo he venido a qué? A que el mundo sea salvo por medio de mí, a que el mundo alcance salvación por medio de mí. ¿Por qué, hermanos? Porque ese era el mensaje original y él estaba haciendo eso preparando a todos aquellos, ¿verdad?, que iban a creer en ese momento, los que estaban con él, y luego los que íbamos a creer por el trabajo evangelístico de la iglesia que él dejó establecida hasta el día de hoy, ¿verdad?, en que nosotros hemos creído y preparándonos ¿para qué? Para llevarnos a los cielos, a reunirnos con él en el rapto y luego para venir con él en esta segunda venida. Es algo precioso, ¿verdad? Venir con él, dicen los cielos, y establecerá su reino milenial en la tierra, donde reinaremos con él, donde no hay pecado, hermanos. La parábola del buen pastor es anunciada en el templo, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Tampoco entendieron por qué expulsó a los cambistas y vendedores, hermanos. O sea que los que perseguían al Señor, los que trataban de agarrarlo siempre, ellos tenían su mente centrada nada más en tomarlo en algo. No les importaba, más, no les interesaba entender lo que el maestro les quería explicar. Solamente querían tomarlo en un error. Era el único motivo por el cual ellos estaban ahí.
Ahí un día en el templo, dice la palabra, un día el Señor estaba predicando, se fijó en la gente que depositaba sus limosnas en el arca del tesoro del templo. Y dice que aquí viene una viuda y deposita unos céntimos, que era todo lo que tenía. Jesús se vuelve a los discípulos y les dice, en verdad os aseguro, esta viuda pobre ha echado en el arca más que nadie, porque todos han echado de qué, de lo que les sobra, mas ella echó todo lo que tenía para vivir. El Señor pudo reconocer, hermanos, les cuento de esto, ¿verdad? Porque fueron eventos que sucedieron en ese lugar y el Señor estaba en el Monte de los Olivos con los discípulos diciendo que todo eso va a quedar en nada, va a quedar totalmente destruido. No les parecía a los discípulos, ¿verdad? O sea, todo lo que había pasado ahí. Eh, Cuando Jesús se refería a la destrucción de Jerusalén y del templo mismo, lo cual se dio, hermanos, en el año 70 después de Cristo, con la toma de la ciudad por Tito, ¿verdad? Era un rey que los invadió. Como les dije ahorita, para los judíos esto era un orgullo, y Jesús les enseñó a sus discípulos que aún el templo no era eterno. El mensaje del Señor, mis hermanitos, mis hermanas, amigos, todo el que escuche, el mensaje del Señor siempre iba centrado, enfocado hacia la eternidad, hacia la eternidad. ¿Verdad? Él estaba diciéndole a los discípulos, sí, vean toda la grandeza del templo, pero aún este templo no es eterno, va a ser destruido, va a ser destruido. Y los enrumbó hacia una perspectiva espiritual, hermanos. Un fiel seguidor de Jesús no se va a aferrar a los tesoros de este mundo, sabiendo que todo lo necesario para ser exitoso en la economía de Dios se encuentra en la fe puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro proveedor, porque Él nos va a dar todas las cosas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros no debemos afanarnos, no debe haber afán en nuestro corazón por las grandezas de este mundo. El Señor nos va a dar a nosotros lo que Él quiera darnos en la medida en que Él quiera darnos y en el tiempo en que Él quiera darnos. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nosotros tener nuestra mirada no en las cosas de esta tierra, sino en las espirituales, buscando hacer los tesoros, ¿verdad? Ganarnos esos tesoros en los cielos, donde ahí nada los corrompe, que son totalmente espirituales, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos enfocarnos nosotros en Jesús en medio de un mundo en calamidad, ¿verdad? Un mundo que está eh, corrupto, un mundo que cada día va peor, un mundo que no va a mejorar, ¿verdad? La palabra del Señor así lo enseña, no va a mejorar. Aunque muchos engañen a la gente diciendo que vienen cosas mejores y que este mundo mejorará y que cambiará. No, hermanos, no va a cambiar. Cada día van a aparecer cosas peores y más malas y todas van en contra del mensaje que Jesús dio desde el principio. Ahora lo importante es todo lo que tengamos aquí, lo que hay más allá, eso no importa. Pero para nosotros, los hijos de Dios, sí debe ser lo más importante lo que hay después de nuestra muerte a lo que nuestros ojos pueden ver en este mundo, mis hermanos. ¿Qué nos dice el Señor? Lo primero que nos pide el Señor es que estemos atentos, ¿verdad? Número uno, cuando Él venga por su iglesia durante el rapto, Él dice que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar listos, ¿verdad? Ya en la segunda venida de Cristo, ¿qué? Ya no, ¿por qué? Porque ya venimos con Él, ¿verdad? Ya estamos en los cielos, ya hemos disfrutado de todas sus bendiciones, de todo lo lindo que Él tiene prometido para nosotros, venimos con Él. Cuando dice que estemos atentos, hermanos, es porque Él viene por nosotros y nosotros tenemos que estar listos. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 1 en adelante. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Quién hablaba ahí? Pablo, ¿verdad? A la iglesia que estaba en Colosa. Quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea,
y por los que nunca han visto mi rostro, ¿verdad? Recordemos que Pablo, Pablo era un hombre llamado por Dios a predicar el evangelio a los gentiles y era un edificador, un fundador de iglesias. Él fundaba iglesias y habían muchos que habían creído y nunca habían visto en la cara de Pablo, porque él no tenía el tiempo para poder cubrir todo el trabajo inmenso que él había hecho durante sus viajes misioneros y durante la predicación de la palabra donde Dios lo llevara. Entonces, por eso dice la palabra, y por todos los que nunca han visto mi rostro, ¿verdad? Muchos no conocían a Pablo, pero sí tenían a Cristo en corazón. ¿Por qué? Por la predicación de Pablo. Qué bonito que es esto, ¿verdad? Que nosotros podamos estar en una iglesia y tal vez los fundadores ni los conocimos, pero nosotros estamos ahí. ¿Por qué? Por la predicación que ellos trajeron. Dice la palabra también, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, dice el verso número 3, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros. Vean todo lo que Pablo le alentaba a la iglesia. Gozándome y mirando vuestro buen orden, o sea que él se daba cuenta, ¿verdad? Y la firmeza de vuestra fe en Cristo. La preocupación de Pablo, hermanos, era que los que habían conocido al Señor por la predicación de él se mantuvieran en la fe, estuvieran firmes para que si tenían que pasar a la presencia del Señor, fueran con el Señor, o si el Señor venía en ese momento, Pablo esperaba que el Señor viniera, poder irse con él. Esa era la preocupación que él tenía. Por eso dice, y viendo vuestro orden y firmeza de vuestra fe en Cristo. Él se contentaba, estaba alegre viendo que los hermanos que habían ganado con el trabajo de la predicación estaban firmes en Cristo. Por tanto, dice la palabra en el número 6, de la manera que habéis recibido del Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es el consejo de la palabra, hermanos? Que nosotros podamos mantenernos firmes, ¿verdad? Para cuando el Señor venga en el rapto. Y luego de ahí, todo es vida eterna para nosotros. Pero si nos manda, hermanos, dice que nadie nos engañe con palabras persuasivas, ¿verdad? O sea, que no vengan con cualquier palabra bonita y ya nosotros, ¿verdad? Dejamos todo lo que ya creímos. Recuerden que en una predicación, ¿verdad? Pablo se enojó con la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Dice, es que tan rápido ya ustedes olvidaron lo que yo les enseñé. Se entristeció, porque él los estaba preparando, hermanos, ¿para qué? Para una eternidad, hermanos, para una eternidad con él en los cielos y con el Padre. Entonces, debemos de predicar el evangelio a un mundo en crisis, ¿verdad? O sea, el hecho de que el mundo esté cada día más mal, que todo lo que les acabo de decir, eso no tiene que interferir para que la iglesia suya predique la palabra de Dios, para que usted dé testimonio, para que usted hable a los demás de Cristo, porque todavía hay gente que puede creer por la predicación de su iglesia, que somos nosotros, hermanos. Entonces, es nuestro deber predicar a un mundo en crisis. El Señor termina esta enseñanza a sus discípulos diciéndoles, una vez que el Evangelio haya alcanzado a todas las naciones, todo estará preparado para su regreso. Cuando Él regrese, Juan escribe de Él, regresará, dice, en un caballo blanco, dice la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 19 y el verso 11. Entonces, vamos
llegando al fin de esto, el Señor termina de hablarles a sus discípulos y le dicen, miren, vendrán calamidades, enfermedades, vendrán terremotos, guerras y todo, pero cuando la palabra haya sido predicada ya en todo el mundo, entonces todo está listo. ¿Para qué? Para que yo regrese. ¿Y sabe cuál es la bendición, mi hermano, mi hermana? Que usted y yo vendremos con Él en esa segunda venida, porque así lo promete su palabra, así lo dice, mis hermanos. Entonces, qué lindo esto, ¿verdad? Cuando todo el mundo haya escuchado, todas las naciones hayan podido escuchar el Evangelio. Miren, mis hermanos, de lo que vemos ya es poco tiempo. Ya prácticamente no hay lugares donde no haya llegado la palabra del Señor. Entonces, esto se está cumpliendo, hermanos. Esto se está cumpliendo. Y si esto se cumple, por ende, también su regreso por nosotros en el rapto está a la vuelta, está pronto, hermanos, porque la palabra del Señor vemos cómo se está cumpliendo en todo, hermanos, en todo se está cumpliendo. Y cuando la palabra sea predicada a todas las naciones, ya no hay nada más que esperar. Él vendrá por segunda vez a la tierra. No lo confundamos. En el rapto el Señor no viene a la tierra. Dice la palabra, nosotros seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Ahí, Él no viene, ¿verdad? No viene más en su segunda, sí. ¿Por qué? Porque Él viene a juzgar. Él viene de una vez ya también a enterrar a Satanás, ¿verdad? En la gran batalla final. Viene a establecer su reino. Él sí viene a la tierra y nosotros vendremos con Él. Y espero que usted diga un amén, ¿verdad? En su corazón por esta promesa tan preciosa. El regreso corporal de Jesús, hermanos, dará fin a toda la historia. Ya cuando el Jesús venga, se hará fin a toda la historia. Los que fueron salvos durante la tribulación serán recogidos, dice, de los 4 ángulos de la tierra, serán traídos para estar con Él en su reino milenial. Los que le rechazaron no tendrán una nueva oportunidad. Voy a prepararles un estudio de la tribulación para que vean que durante ese tiempo va a haber predicación de la palabra. Los que aún en ese tiempo, bajo todas estas cosas, le rechacen, ya no tienen una oportunidad más y lo que tienen es una condenación eterna en el fuego del infierno que está preparado, dice, para el diablo, para sus ángeles, para sus demonios, para todos aquellos que rechazaron el regalo precioso de la salvación de este Cristo que vino a morir para que nosotros hubiésemos alcanzado ya esa salvación. Gloria sea al Señor por su palabra, mis hermanos. Espero que la palabra sea rica, ¿verdad? Qué bonito. Si usted quiere estudiar más del templo, investigue un poco, investigue. Es lindo ver la grandeza, mas el Señor dice, también esto va a ser consumido. Ponga sus ojos en los cielos, ponga sus ojos en los tesoros en los cielos, donde nada los va a corromper, los va a echar a perder, hermanos. Gloria sea al Señor por su palabra. Dios les bendiga. Vamos a orar para finalizar y nos vemos, si Dios quiere, ¿verdad? Como digo siempre, si Él no viene antes, yo no sé si Él viene antes, el próximo domingo con un nuevo estudio de la palabra. Dios les bendiga. Oramos, hermanos, para finalizar. Gracias, Señor, te damos en esta hora, en nombre de Jesús, por esta bendición tan linda. Sabemos, Señor, que tú vas a venir por tu iglesia, Señor, por todos aquellos que hemos creído en ti, Señor. Y vas a venir, Señor, de los cielos, te vamos a recibir en las nubes y vamos a ir a morar contigo, Señor. Y luego de que esta tierra pase por esta gran tribulación, tu palabra dice que al final de esta vendremos contigo para establecernos en esta tierra en un reino de 1000 años, donde no hay pecado,
donde Satanás ha sido juzgado, un reino de paz. Gracias, Señor, por hacernos parte de ese regalo precioso que nos ofrece, Señor, en tu palabra. Oro, Señor, para que esta palabra sea de bendición para mis hermanos y para aquellos que todavía no te conocen también puedan tener una oportunidad de conocerte, Señor, puedan tener una oportunidad de buscarte y que puedan hablarnos a nosotros para guiarlos en lo que sea necesario. Gracias te damos por todo en nombre de Jesús. Amén y amén.